Antes de comenzar esta clase nos gustaría decirte que aquí verás casi lo mismo que lo mostrado en la clase donde calculamos estos mismos parámetros con MATLAB, solo que complementamos algunas cosas de los algoritmos para que puedan ser utilizados con cuaterniones duales. El robot para ejemplificar los resultados será un sistema planar, pero como lo hemos dicho antes, las ecuaciones y algoritmos obtenidos en clases previas y en esta clase también se pueden utilizar en casi cualquier tipo de robot serial. Si deseas pasar directamente a las siguientes clases, puedes hacerlo, solamente échale un vistazo a los archivos adjuntos aquí para que al menos tengas una noción de las modificaciones hechas a los algoritmos originales. Hola Zeta, como ya tenemos gran parte de los algoritmos hechos, podemos utilizar la misma lógica computacional para utilizarlos con cuaterniones duales. Hasta el momento ya tenemos la tabla de parámetros de Navitt-Hartenberg para cada articulación y para cada centro de masa. Recuerden que a partir de estas tablas podemos calcular la cinemática directa hacia cada articulación o hacia cada centro de masa. Entonces, podemos continuar con la cinemática directa hacia cada centro de masa utilizando cuaterniones duales. Recuerda que solamente podemos calcular la cinemática directa hacia cada punto individualmente, además que dependemos de la cinemática directa convencional. Entonces, vamos a crear una función donde los argumentos de entrada serán la matriz de parámetros convencional, la matriz de parámetros para los centros de masa y el cuerpo rígido que queremos estudiar. Sin importar el robot, en la tabla de parámetros de Navitt-Hartenberg no podemos considerar que cada fila es un cuerpo rígido. Muy bien dicho, tampoco podemos considerar que cada fila de la tabla es una articulación. Por lo tanto, vamos a reciclar el mismo pedazo de código que establecimos en el algoritmo de cinemática directa con matrices de transformación homogénea. Primero se crea una variable simbólica llamada L subíndice Center of Mass, que incluye el número de cuerpo rígido que se desea estudiar. Esto se puede hacer con una cadena de caracteres, que luego se convierte en una variable simbólica, ya que la tabla de parámetros almacena valores numéricos o variables simbólicas. Al final utilizamos una función de MATLAB que busca elementos dentro de un arreglo, cuyo resultado indica en qué fila y en qué columna se encuentran. A nosotros nos interesa saber en qué fila de la matriz de parámetros se encuentra el cuerpo rígido, para que con este resultado podamos calcular la cinemática directa hasta la articulación donde se encuentra acoplado el cuerpo rígido. Esto lo haremos con la función de cinemática directa con cuaterniones duales que desarrollamos muchas clases atrás. Ese resultado lo utilizaremos para multiplicarlo por la postura relativa del centro de masa, que básicamente se conforma por la acción de la articulación asociada y los posibles desplazamientos sobre los ejes Z y X móviles. No incluimos el giro sobre el eje X, ya que este no afecta la posición del centro de masa, pero sí su orientación, que podría ser contraproducente al momento de calcular el tensor de inercia. Ya que estamos utilizando variables simbólicas, es muy probable que obtengamos resultados muy extensos. Entonces le indicaremos a MATLAB que simplifique el resultado obtenido. Incluso podemos indicar que simplifique una cierta cantidad de veces para llegar al mínimo resultado que la máquina puede calcular. Para eso existe el argumento STEP, que explicamos en la clase sobre dinámica con matrices de transformación homogénea. Recuerden que entre más complejo sea el sistema, las ecuaciones serán más largas y la simplificación será más lenta. Este es uno de los parámetros que ustedes pueden ajustar de acuerdo con las necesidades de su proyecto y que no afectará la forma en la que trabajan los algoritmos, solamente los harán más o menos rápidos. Para validar el correcto funcionamiento de nuestro código, escribiremos en la terminal la llamada a la función y enviaremos los parámetros solicitados. Observa que los resultados son expresados como cuaterniones duales y se encuentran reducidos a la mínima expresión. Entonces, podemos considerar que el algoritmo está funcionando correctamente y podremos utilizarlo para crear la matriz jacobiana dual de velocidad. Pero antes de pasar a eso, puedes comprobar que los resultados son equivalentes a los obtenidos con matrices de transformación homogénea. Puedes llamar a la función tk2r3 para verificar que la posición del centro de masa es la misma. En ambos casos te sugerimos utilizar la función simplify para reducir los resultados. Antes de pasar al cálculo de la matriz jacobiana dual de velocidad, me gustaría enfatizar en que toda esta librería que hemos desarrollado durante todas las clases opera con cuaterniones duales en forma matricial. Si quieres mejorar su desempeño, te recomendamos crear una función que realice el producto entre cuaterniones y cuaterniones duales. Solamente debes desarrollar el producto tal como lo mostramos en las primeras clases de este taller. Los resultados obtenidos de la operación se deben escribir en una función en MATLAB y así podrás utilizarlo en la cinemática directa,
inversa o cualquier otro algoritmo donde hayamos utilizado los operadores izquierdo y derecho. Ahora abramos un nuevo archivo y vamos a crear la cabecera para la función que calcula la matriz jacobiana dual de velocidad para todo el robot. Los argumentos de entrada serán la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg y las posiciones de las articulaciones, mientras que el argumento de salida será la matriz jacobiana dual. Lo primero que haremos en este algoritmo será conocer el número de articulaciones o coordenadas generalizadas. Luego se calcula la cinemática directa hasta el efector final, de la cual se extrae la posición al convertir el cuaternión dual a un sistema de coordenadas cartesianas. Posteriormente se crea el operador de producto cruz para el cuaternión resultante, el cual podemos escribir aquí mismo sin necesidad de crear otra función. Para terminar con la sección de parámetros iniciales, creamos una matriz jacobiana dual con ceros, cuyo número de columnas es igual al número de articulaciones del robot. Ahora podemos iterar sobre cada columna de la matriz jacobiana. Lo primero es indicarle al ciclo iterativo el inicio y el final del mismo. Dentro de este se calcula la cinemática directa con cuaterniones duales hacia la j-ésima articulación. En la siguiente línea de código se realiza la adjoint transformation del screw vector de la j-ésima articulación, y hasta ahí tendríamos la primera parte de la matriz jacobiana dual. Lo que sigue es multiplicarla por la matriz de posición, que está compuesta por dos matrices identidad de 4 filas por 4 columnas, además de una matriz con ceros y el operador de producto cruz con la posición del efector final. Todo esto se multiplica por lo realizado dentro del ciclo iterativo for y se convierte en nuestra matriz jacobiana dual para calcular la velocidad del efector final. Vamos a probar que funcione correctamente. Primero, llamemos a la función que calcula la matriz jacobiana geométrica. Recomendamos que utilices la función simplify para reducir el resultado y que puedas comparar fácilmente. Ahora ya vimos a la función que acabamos de crear y también simplifiquemos su resultado. Si observas detenidamente, todos los términos en las partes relacionadas con la velocidad lineal y angular son exactamente los mismos. Con eso comprobamos que la matriz jacobiana dual es equivalente a la matriz jacobiana geométrica, es decir, tienen los mismos valores, pero existen estas filas que extienden a la matriz porque proviene de un espacio dual. La construcción de la matriz jacobiana dual a cada centro de masa es muy similar a lo que acabamos de hacer, solo debemos crear unas cuantas líneas de código adicionales para indicarle al algoritmo dónde comenzar y hasta dónde detenerse. Primero busquemos en qué fila de la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg se encuentra el centro de masa que estamos analizando. Después calculamos la cinemática directa con cuaterniones duales hasta ese punto con el algoritmo que acabamos de crear. Luego se extrae la posición del centro de masa analizado y se crea el operador de producto cruz para el cuaternión. Lo que sigue es conocer el número de articulaciones del sistema para inicializar la matriz jacobiana dual. Ahora iteramos sobre cada columna de la matriz jacobiana, que representa a cada una de las coordenadas generalizadas. Aquí se debe conocer dónde se encuentra la y-ésima articulación, para que MATLAB sepa en qué fila se encuentra y lo compare con la fila del centro de masa analizado. Si la fila donde se encuentra la y-ésima articulación es mayor a aquella donde se encuentra el centro de masa, entonces se detendrá el algoritmo, ya que la articulación no afecta al cuerpo rígido que estamos estudiando. En caso contrario, se construirá la y-ésima columna de la matriz jacobiana dual con las adjoint transformations explicadas en clases previas. Al final de este ciclo se multiplica la primera parte de la matriz jacobiana dual por la matriz de posición, y eso es todo el algoritmo. Claro que al final puedes llamar a la función simplify para reducir el resultado. Creo que olvidamos decirle a los conejitos que los argumentos de entrada de la función son los mismos que utilizamos en el cálculo de la cinemática directa para los centros de masa. Llamemos a la función desde la consola y simplifiquemos el resultado. Asimismo, también llamemos a la matriz jacobiana geométrica para los centros de masa. Aquí se repite lo mismo que dijimos hace unos momentos. Las matrices son equivalentes porque tienen los mismos resultados en las partes lineal y angular, solo que la matriz jacobiana dual tiene dos filas adicionales porque se obtiene a partir de operar cuaterniones duales puros. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para crear los términos de nuestra ecuación dinámica. Para la matriz de inercia debemos recordar que esta se conforma por la sumatoria de las matrices de inercia de cada cuerpo rígido, las cuales dependen de sus respectivas matrices jacobianas. Además, no olvidemos que la masa y el tensor de inercia de cada cuerpo rígido también deben considerarse. Incluso el algoritmo es más simple que el de las matrices jacobianas duales, pero hay que analizarlo paso a paso.
Crearemos una función cuyos argumentos de entrada serán simbólicos e incluyen las masas de los cuerpos, las tablas de parámetros de Navier-Hartenberg, las posiciones de las articulaciones y una variable para definir cuántas simplificaciones haremos al finalizar el cálculo. Primero debemos saber cuántos cuerpos rígidos existen en el sistema. Esto se hace al conocer las dimensiones de la lista con los valores de las masas. También es importante conocer el número de coordenadas generalizadas del sistema, ya que estas definen las dimensiones de la matriz de inercia, la cual se inicializa de forma simbólica con valores iguales a 0 en cada una de sus celdas. Si la matriz de inercia total es la suma de cada matriz en cada cuerpo rígido, entonces iteramos sobre cada cuerpo rígido para calcular su respectiva matriz y sumarlas en cada ciclo. Dentro de este ciclo se calcula la cinemática directa hasta el jésimo centro de masa. Luego se calcula la matriz jacobiana dual con el algoritmo que acabamos de crear. Posteriormente se crea un tensor de inercia extendido del jésimo cuerpo rígido, tal como lo explicamos unas clases atrás. Para operar este tensor se debe crear la matriz de rotación a partir de la parte real del cuaternión dual con la cinemática directa hasta el jésimo cuerpo rígido. Esto también lo explicamos en clases anteriores, así que si este procedimiento no es claro, te invitamos a ir a revisarlas antes de continuar con el código. Lo que sigue es realizar la transformación del marco respecto al cual está expresado el tensor de inercia extendido. Solo lo multiplicamos por la matriz de rotación y así se encontrará listo para operarse y obtener la matriz de inercia. Esta última se construye al sumar las matrices de inercia recursivamente, por lo que solamente debemos incluir a la misma matriz y sumarle los productos entre matrices que ves en pantalla. Recuerda que estamos trabajando con cuaterniones duales, por lo que la matriz jacobiana dual debe descomponerse en la parte de velocidad lineal y velocidad angular. Por favor, no excluyas las filas que contienen ceros en todos sus valores, ya que el tensor de inercia extendido tiene dimensiones de 4 filas por 4 columnas. Esto significa que la parte de velocidad angular debe ser una matriz de 4 filas por n columnas para que esta operación pueda realizarse sin ningún problema. Al final podemos utilizar funciones para simplificar los resultados y obtener una matriz un poco más compacta. Listo, conejitos, ya podemos calcular la matriz de inercia con cuaterniones duales. Ahora vamos a compararla con aquella obtenida con matrices de transformación homogénea. Primero, llamemos a la función que definimos muchas clases atrás. Como parámetro de entrada consideraremos 5 operaciones de simplificación para reducir al máximo el resultado. Para ver el resultado cuando finalice la ejecución, quitamos el punto y coma, pero recuerda que esto es un cálculo simbólico, así que puede tardar bastante. Hagamos lo mismo para calcular la misma matriz, pero con cuaterniones duales. Solo utilicemos la función correspondiente, ejecutemos y esperaremos que esta finalice. Puede ocurrir que al calcular la matriz de inercia con ambas funciones, obtengas resultados que a simple vista parezcan diferentes. Esto ocurre porque los productos entre matrices dentro de cada algoritmo pueden generar resultados equivalentes. Por ejemplo, puedes obtener el seno de A más B con un algoritmo y con otro tal vez obtengas la forma extendida de esa función. Y entre más grados de libertad utilices, más difícil será reducir las ecuaciones a la mínima expresión. Nosotros te recomendamos dejar los algoritmos tal como están y evaluar los resultados simbólicos para obtener valores numéricos. Esto lo explicamos cuando aplicamos estas funciones en Simulink, así que puedes regresar a la sección de análisis dinámico con matrices de transformación homogénea o continuar a la siguiente clase donde aplicamos funciones de control. Lo que sigue es conocer la matriz de efectos centrífugos y de Coriolis, pero es que el algoritmo requiere de la matriz de inercia, ya que la deriva en función de las articulaciones, y ese algoritmo ya lo desarrollamos en la sección que se acaba de mencionar, y como acabamos de demostrar que podemos llegar a la misma matriz de inercia sin importar si utilizamos cuaterniones duales o matrices de transformación homogénea, podemos enviar cualquiera de los dos resultados a ese algoritmo y obtener la matriz deseada. Al final llegaremos al mismo resultado. Lo que sí es un poco diferente es el cálculo de los efectos gravitacionales, que si prestaste atención a las clases anteriores, sabrás que solo debemos expresar la aceleración gravitacional como un cuaternión y calcular la matriz jacobiana dual a cada centro de masa. Vamos a crear una función que representará la derivada de la energía potencial
diferencial respecto a las articulaciones. Los primeros dos parámetros de entrada son las masas y la aceleración gravitacional, esta última en forma de cuaternión. El resto de parámetros ya los hemos utilizado anteriormente. Prácticamente vamos a repetir lo mismo que con la matriz de inercia, ya que necesitamos el número de cuerpos rígidos del sistema y el número de articulaciones. Luego se inicializa el vector de efectos gravitacionales con ceros. Posteriormente iteramos sobre cada cuerpo rígido para calcular su respectiva matriz jacobiana dual y luego extraemos la parte relacionada con la velocidad lineal. Esto se multiplica por la masa del jésimo cuerpo rígido y al final del ciclo se simplifican los resultados. Conejitos, recuerden que si llaman a la función que calcula estos efectos gravitacionales con matrices de transformación homogénea, deben usar un vector de aceleración gravitacional de 3 filas por una columna. Sin embargo, con esta nueva función, la aceleración gravitacional debe ser un cuaternión en forma matricial, es decir, debe ser una matriz de 4 filas por una columna. Asimismo, el eje hipercomplejo donde actúa la aceleración gravitacional debe tener un valor diferente de 0. Vamos a crear esta aceleración dentro de la propia llamada a la función, donde también debemos considerar que el argumento de número de simplificaciones es igual a 5. Observa que el resultado es exactamente el mismo que aquel obtenido con matrices de transformación homogénea, por lo que podemos considerar que nuestros algoritmos con cuaterniones duales están funcionando correctamente y pueden ser utilizados para realizar simulaciones. Queremos ser enfáticos en que puede darse el caso que MATLAB no simplifique los resultados lo suficiente y lo obtenido no se parezca en absoluto a lo que vemos en un libro, un artículo o lo que hayamos calculado a mano. Eso no implica que alguno sea erróneo, sino que tal vez MATLAB no puede reducir a la mínima expresión. Esto significa que los resultados pueden ser equivalentes entre sí. La única forma de comprobarlo es evaluando todo numéricamente, pero eso lo retomaremos en la siguiente clase. Con estos algoritmos podremos hacer simulaciones o verificar cualquier otra cosa en nuestro robot. Y recuerden que las ecuaciones dinámicas son extensas por naturaleza, y eso que estamos probando con un sistema planar de 2 grados de libertad. Así que les recomendamos que utilicen esto sí y solo si es indispensable obtener ecuaciones para su robot. Y también tengan en cuenta que la interpretación de las ecuaciones depende de cada configuración del robot, por lo que generalizar una interpretación sería irresponsable profesionalmente, ya que lo que ocurre en un robot puede que no ocurra de la misma forma en otro. Coincido con eso, así que siéntanse libres de contactarnos para ayudarles a interpretar el comportamiento de sus robots. Mientras tanto, en la siguiente clase vamos a utilizar las mismas funciones de control que derivamos en secciones previas, y es que la función de control desarrollada requiere de la matriz de inercia, de efectos centrífugos y de Coriolis y de los efectos gravitacionales. En ningún momento requiere de cuaterniones duales, así que podremos reciclar nuestros archivos y verificar el comportamiento del sistema al utilizar estos nuevos algoritmos. Uy, eso suena divertido. Pero bueno, conejitos, sabemos que estos temas son demasiado abstractos y densos, así que les recomendamos que revisen las clases anteriores en caso que tengan alguna duda, y también pueden contactarnos para que los ayudemos personalmente, no tiene costo alguno. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.